Entonces, Giancarlo, que presente. Yo voy a estar acá siempre Apoyar. para apoyar y para resolver algunas dudas, si aparecen, y para resolver algunas preguntas, ¿no? Perfecto. Listo, adelante entonces. Ya. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Continuando con las actividades académicas del Instituto Nacional de Oftalmología, el día de hoy tenemos el tema de anatomía y fisiología de la uvea e inmunología ocular a cargo de la doctora Stephanie García. La doctora Stephanie es egresada de la Universidad San Martín de Porres de Chiclayo y ha ingresado a la especialidad por la Universidad Ricardo Palma. Doctora Stephanie, bienvenida y puede presentar su presentación. Muchas gracias, doctor Lacio. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de anatomía y fisiología de la uvea e inmunología ocular. La uvea es el compartimento vascular del globo ocular que está conformado por tres estructuras: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Este se adhiere a nivel de la esclerótica, las venas vorticosas y a nivel del nervio óptico. Embriológicamente, estas estructuras se originan a partir del neuroectodermo y el mesodermo. El neuroectodermo da origen al epitelio ciliar, al epitelio del iris, el músculo esfínter y dilatador del iris. Y el mesodermo da origen al coroides, al cuerpo ciliar y al estroma del iris. Se dice que el estroma también tiene células derivadas de la cresta neural. Embriológicamente, el iris inicia su formación a partir de la asociación de la porción anterior de la túnica vascular del cristalino. Se dice que alrededor de la sexta semana, la vasculatura se extiende hacia la zona anterior del cristalino, sustituyéndose esta por la membrana pupilar. Los músculos, en este caso el músculo esfínter del iris, alrededor del tercer mes empieza a diferenciarse. Alrededor del quinto o cuarto mes empieza ya a presenciarse sus miofibrillas sintetizadas. Y alrededor del octavo mes, este músculo ya es libre en el estroma. A diferencia del músculo dilatador del iris, el cual recién empieza a diferenciarse a partir del quinto o cuarto mes, y al octavo o noveno mes, es decir, en el nacimiento, este todavía no ha completado su diferenciación. Este se completa post-nacimiento. El epitelio pigmentado posterior empieza a pigmentarse a mediados de la gestación e empieza hacia la periferia. Sigue hasta a nivel de la raíz del iris y culmina alrededor del séptimo mes. En el cuerpo ciliar, por otro lado, su epitelio no pigmentado inicialmente al tercer mes es liso y suave, pero a partir del tercer y cuarto mes, este empieza a plegarse siguiendo el contorno del epitelio pigmentado, formando las apófisis ciliares y los procesos ciliares. Y al quinto mes empieza a sintetizar el humor acuoso. La coroides, por otro lado, empieza su formación a partir de la cuarta y quinta semana a partir de las células mesodérmicas, las cuales se van prolongando hacia la parte anterior y al final del segundo mes, las arterias ciliares cortas entran a la cubierta capilar. En el tercer mes ya se puede ver el recubrimiento definitivo de la vasculatura de la coroides y al cuarto mes empieza a formar el circuito arterial mayor, el cual va a dar ramas al cuerpo ciliar a partir del quinto mes. Y su anastomosis final de la coroides con el circuito arterial se va a formar a partir del octavo mes. Ahora que hemos conocido embriológicamente ya las estructuras, podemos ver las características de cada una de ellas. En este caso, el iris es la capa más anterior de la uvea, el cual va a estar formado por vasos sanguíneos, tejido conectivo, melanocitos y células pigmentadas. Este es un diafragma móvil
que va a dividir su segmento anterior en una cámara anterior y en una cámara posterior. Va a estar formado por estroma, por vasos sanguíneos, por nervios, por músculos y por epitelio pigmentario. El estroma se caracteriza por tener células pigmentadas y células no pigmentadas, fibras de colágeno y así como en su matriz contiene ácido hialurónico. En este caso, el iris va a depender su pigmentación para el color. Un iris azul va a estar menos pigmentado a diferencia de un iris marrón. Aquí podemos ver un corte histológico, cortesía de la doctora Marroquín, donde visualizamos el estroma, sus melanocitos, el esfínter del iris y el epitelio pigmentario. En este caso, el músculo va a tener origen del neuroectodermo, algo singular en este tipo de músculo, y va a tener dos tipos, el dilatador y el esfínter. Como observamos, el dilatador va a tener una disposición radial, va a estar más hacia su periferia, a diferencia del esfínter que va a estar más al borde de la pupila con una formación circular. Ambas van a tener una inervación tanto parasimpática como simpática. Sin embargo, al músculo dilatador lo caracteriza la inervación simpática, dado que su contracción va a causar la midriasis, así como el esfínter, la inervación parasimpática, donde su contracción va a dar la miosis. Aquí observamos en esta imagen, por ejemplo, donde el músculo dilatador está contraído, produciendo un aumento del tamaño de la pupila, a diferencia de la otra imagen, donde hay una contracción del músculo esfínter del iris, produciéndose la miosis. El epitelio pigmentario es una capa vascularizada, lisa, uniforme, incluso dicen que tiene un aspecto aterciopelado. Este tiene una capa celular pigmentada posterior que está hacia la cámara posterior y una capa pigmentada anterior que está hacia el estroma del iris, el cual dice que va a formar parte del músculo dilatador. Este epitelio pigmentario se dice que a nivel de la pupila tiene una forma circular y hacia un borde anterior, lo que va a formar un collar pigmentado. La vasculatura del iris se da a través de la arteria circular arterial mayor, el cual va a estar formada por la arteria ciliar larga posterior y las arterias ciliares anteriores. Estas van a tener una disposición radial hacia el centro de la pupila, donde van a formar otra anastomosis con la circulación venosa formando la arteria circular menor. La inervación del iris va a estar dado por el tercer par, que es el motor ocular común, y el quinto par, que es el trigémino, a través de un ganglio ciliar y a través de los nervios nasociliares y ciliares largos. Estos van a ser partícipes de la vía parasimpática y simpática. En este caso, la vía parasimpática van a participar dos pares craneales, el segundo par y el tercero. Esta vía parasimpática se puede evaluar a través del reflejo fotomotor, el cual se genera un haz de luz, una iluminación hacia un ojo, y la vía aferente va a ser recepcionado a través del nervio óptico, que va a sufrir una decusación a nivel del quiasma óptico y otra decusación a nivel del tecto. Este va a llegar al núcleo Edinger-Westphal, donde va a salir una vía eferente a través del tercer par, que va a tener el ganglio ciliar y va a salir la vía efectora por los nervios ciliares cortos, generando así una contracción a nivel del músculo esfínter, generando lo que se denomina como miosis. Este reflejo fotomotor es importante conocer su reflejo directo y su reflejo consensuado. Se denomina reflejo directo cuando se genera la miosis del ojo iluminado y el reflejo consensuado cuando se genera la miosis del ojo no iluminado. Y esto se da debido a la doble decusación. En esta vía parasimpática es importante conocer el defecto pupilar aferente relativo y la pupila de Halley, los cuales se van a manifestar por una lesión a nivel de esta vía. Se manifiesta por una midriasis. En el caso del defecto pupilar aferente relativo,
se da por una lesión del nervio óptico, el cual se va a poder evaluar a través de una iluminación alternante, donde uno ilumina alternantemente un ojo y el otro, donde el ojo que no está lesionado va a producirse la miosis, la respuesta normal, y en el ojo lesionado una aparente midriasis. Por eso se denomina un defecto pupilar aferente relativo. En cambio, en la pupila de Addy se produce una midriasis, pero esta es por una lesión del tercer par. En cambio, en la vía simpática participan 3 neuronas, ¿no? Una neurona que va desde el hipotálamo hasta el centro espinal de Buch, otra que va desde este centro espinal a través del vértice pulmonar, siguiendo por la cadena simpática paravertebral hasta llegar al ganglio cervical superior. Y de este sale una tercera neurona junto con la carótida interna e ingresa a nivel intracraneal a través del quinto par, su división oftálmica, por los nervios ciliares largos, inervando a nivel del músculo dilatador del iris, produciendo lo que se denomina la midriasis. Una lesión a nivel de esta vía simpática puede producir su efecto contrario, que es la miosis, y acá es importante recalcar, por ejemplo, en el tumor de Pancoas, ¿no? Que es a nivel del vértice pulmonar, siendo uno de los componentes de miosis al nivel del síndrome de Horner. Estas vías parasimpática y simpática son importantes conocer debido a que existe cierta farmacología que podemos utilizar para generar midriasis o miosis. En el caso de la vía parasimpática hace uso de receptores colinérgicos, que como mencioné va a ser acción a nivel del músculo esfínter del iris, produciéndose lo que es la miosis. Y la vía simpática, a través de los receptores adrenérgicos a nivel del músculo dilatador, va a causar la midriasis. Así tenemos que, por ejemplo, usando la vía parasimpática para producir miosis, podemos hacer uso de los agonistas colinérgicos, como la acetilcolina, como la pilocarpina y como el carbacol. Pero de la misma forma, los antagonistas simpáticos pueden producir el mismo efecto, como la fentolamina, como el timolol o el propanolol. Del otro lado de la vía, a través de la vía simpática adrenérgica, nosotros podemos producir una midriasis. Es decir, si usamos un agonista simpático como la norepinefrina, la fenilefrina o el albuterol u otro, podemos causar este efecto. De la misma forma usando un anticolinérgico, como la atropina, el ciclopentolato o la tropicamida. Estos tres últimos también son considerados cicloplégicos, que significa que van a inhibir el efecto de la acomodación del músculo ciliar, algo importante, por ejemplo, para la medición de refracción en los niños. Como segunda estructura tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a ser una unión entre sí entre el segmento anterior y posterior. Tiene una disposición del tipo triangular donde dice que su vértice va a mirar hacia la ora serrata y su base va a ser el origen del iris. En el cuerpo ciliar es importante recalcar la pars plicata y la pars plana. La pars plana, como observamos, colinda con la ora serrata hasta los procesos ciliares. Toda esta estructura, pars plana y pars plicata, va a tener un grosor alrededor de 6 a 7 milímetros, el cual la pars plana tiene un grosor de 4 milímetros y va desde ora serrata hasta procesos ciliares y su característica es avascular y pigmentada. A diferencia de la pars plicata, que es vascularizada y está formado por los procesos ciliares que son alrededor de 70 pliegues radiales. Estas estructuras son importantes conocer debido a que la pars plana es una zona segura para poder realizar procedimientos intravítreos. Así tenemos, por ejemplo, la posibilidad de realizar a este nivel inyecciones intravítreas para colocación de corticoides, antibióticos o bevacizumab como la Avastin. En este momento voy a proyectar un video donde vamos a poder visualizar la inyección intravítrea que menciono.
Se realiza asepsia y antisepsia. Se realiza una medición más o menos de 3.5 a 4 milímetros de limbo, donde nos dice que es una zona segura para poder realizar este tipo de procedimiento. Se coloca la inyección y finalmente se hace compresión en la zona. Por eso es importante recalcar esta estructura. También lo conforman el epitelio ciliar, estroma y músculo. En el nivel del epitelio ciliar tenemos doble capa, una célula no pigmentada y una célula pigmentada, siendo la célula pigmentada más cerca al estroma ciliar y la célula no pigmentada hacia la cámara posterior. Se dice que la célula no pigmentada en su pars plana es columnar como en la imagen y en su pars plicata tiene más una disposición cuboidea. Esta se caracteriza por tener a nivel intracelular uniones fuertes, zonas ocluen se denominan, lo que forma la barrera hematoacuosa. Y la célula pigmentada es células cuboideas que tienen núcleo grande, abundante retículo endoplasmático y complejo de Golgi que permiten sintetizar humor acuoso. Los músculos del cuerpo ciliar se disponen en 3 capas, siendo de la más externa hasta la más interna. La más externa tiene una disposición del tipo longitudinal, el cual va a tener una conexión hacia el espolón escleral. La capa media tiene una disposición más oblicua o radial, y la capa más interna tiene una disposición circular. Se dice que a nivel de los tendones de inserción, tanto del espolón escleral como de la malla trabecular, es rico en colágeno tipo 6. El cuerpo ciliar va a estar irrigado por las arterias ciliares largas posteriores y por las arterias ciliares anteriores, pero que forman una disposición de 3 niveles. Es decir, una disposición más interna, una irrigación muscular, una irrigación superficial epiescleral y la circulación arterial mayor, que ya lo hemos visto anteriormente. El drenaje a este nivel va a estar dado sobre todo por el sistema vorticoso a través de las venas vorticosas, pero también hay una participación de las venas epiesclerales. Su inervación va a estar dado por el tercer par y el quinto par, tal igual como en el iris. En el cuerpo ciliar, fisiológicamente es importante, por ejemplo, lo que es la acomodación, como lo hemos visto en la exposición anterior, de cristalino. Sin embargo, también es importante en la producción y regulación del humor acuoso, siendo esta su producción a través del epitelio no pigmentario de 2 a 3 microlitros por minuto, pero se dice que tiene también un ritmo circadiano. Se dice en la noche que tiene una producción más o menos de 1 microlitro por minuto. Esta producción se da a través de los vasos sanguíneos hacia el estroma, se producen solutos y agua, y esta transferencia del estroma hacia el epitelio pigmentado, luego se transfiere por las uniones GAP hacia el epitelio no pigmentado, y este es el que transfiere a la cámara posterior. Por eso se dice que su producción se da a nivel del epitelio no pigmentado. Luego pasa de la cámara posterior a la cámara anterior y se da el drenaje a través de la malla trabecular u otros flujos. Esto es importante conocer debido a que hay medicamentos que pueden participar a este nivel, como en la reducción de la producción del humor acuoso, por ejemplo, usando antagonistas beta-adrenérgicos como el timolol, o aumentando el flujo de la salida trabecular a través de los mióticos como la pilocarpina, o aumentando el flujo de salida uveoscleral a través de las prostaglandinas como la tanopros. Sin embargo, hay casos en que los glaucomas pueden ser refractarios a tratamiento médico y puede hacerse uso de otro tipo de procedimientos. En el siguiente video les voy a mostrar más o menos cómo se da el procedimiento de ciclofotocoagulación, que es un procedimiento que se realiza a nivel de los procesos ciliares para disminuir la producción del humor acuoso.
En el ojo sano, un líquido llamado humor acuoso se crea en el frente del ojo y sale a través de un diminuto drenaje llamado malla trabecular. Esta malla está localizada en un área denominada ángulo de drenaje. Si el fluido no sale apropiadamente por el ángulo de drenaje, la presión en el ojo aumenta y el nervio óptico se daña. Durante la CFC, su cirujano le colocará una sonda de láser sobre la esclerótica, la parte blanca de su ojo. La luz del láser pasa por la esclerótica hasta el cuerpo ciliar donde el fluido se produce en el ojo. El láser causa que el cuerpo ciliar produzca menos líquido, lo cual ayuda a disminuir la presión ocular. Donde se va a colocar este tipo de láser en la esclera con una proyección hacia los procesos ciliares, permitiendo así reducir la producción del humor acuoso a este nivel. Y como tercera estructura tenemos la coroides. La coroides es la porción más posterior de la uvea, donde se caracteriza por esta pigmentación debido a las células pigmentadas que tiene. Esta foto es cortesía del Atlas de Anatomía del Dr. Francisco Loaiza. Y esta capa es muy importante debido a que produce una nutrición a la capa más externa de la retina, que es el epitelio pigmentario retiniano, donde vemos en este corte histológico el epitelio retiniano y donde la coroides tiene contacto directo con este, permitiendo su nutrición. La coroides se caracteriza por tener 3 capas de vasos: la coriocapilar, la capa Sattler y la capa Haller. La coriocapilar es la capa más interna y son capilares grandes. Se dice que tiene de 40 a 60 micras y son fenestrados. Y esta es la que va a dar la nutrición al epitelio pigmentario retiniano. La capa Sattler es la capa media y son unos vasos pequeños. Y la capa Haller es la capa más externa, que van a tener una disposición de vasos largos. El estroma se caracteriza por tener fibras de colágeno, fibras nerviosas, abundantes melanocitos y también células mastocitos, macrófagos, entre otros. En la coroides es importante recalcar 2 estructuras: la membrana de Bruch y la lámina fusca. La membrana de Bruch se dice que es una lámina paz positiva, que es una lámina que se ocasiona por la fusión de las membranas basales tanto del epitelio pigmentario retiniano como de la coriocapilar. Sin embargo, podemos visualizar 5 capas: la membrana basal misma del epitelio pigmentario retiniano, una zona colágena interna, una capa elástica, una zona colágena externa y la membrana basal de la coriocapilar. Por otro lado, la lámina fusca es un epitelio de transición entre la esclera y la coroides que tiene más o menos 30 milímetros de espesor. Esta contiene melanocitos, fibroblastos, fibras de tejido conectivo y esa vascular. Ahora, para continuar respecto a la inmunología ocular, tenemos de que es importante conocer primero que nuestro sistema inmune tiene 2 tipos de sistema: el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. La inmunidad innata está conformada por las barreras epiteliales, los fagocitos, los complementos y las células natural killer. Estas se caracterizan por ser nuestra primera barrera de defensa y por eso es que tiene una respuesta inmediata y se dice que tiene un tiempo de acción de horas. Sin embargo, no tiene la característica de tener una memoria. A diferencia de la inmunidad adaptativa, donde participan los linfocitos B y T generando anticuerpos o células T efectoras. Estas tienen una respuesta de días, no es inmediata, y a diferencia de la innata, sí tiene una memoria. Se dice que a nivel ocular tenemos un privilegio inmune, y esto es debido a mecanismos pasivos y activos. Los mecanismos pasivos son dados por la barrera hematoocular,
Por la ausencia de drenaje linfático aferente, que se dice que por eso no hay una respuesta completa inmune como en el resto de sistemas. Los fluidos tisulares que drenan a la sangre, la expresión reducida de moléculas de complejo histocompatibilidad de tipo 1 y 2, o la reducción de células presentadoras de antígeno. Pero también hay mecanismos activos, que son moléculas de superficie celular que van a promover este privilegio inmune. Ahí tenemos el ligando CD95, conocido como FAS, que va a promover la apoptosis de las células de CD95. Las CD46 y CD55 y 59, que van a inhibir la activación y estabilidad del complemento en el complejo de ataque de membrana. La CD86, que va a inhibir la activación de las células T a través de células CTL4. Y el complejo de histocompatibilidad clase 1B, que van a inhibir las células natural killer y ciertas células T efectoras. Entonces, habiendo conocido esta inmunidad ocular, vamos a ver un poco más específico en cada una de las estructuras del ojo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la conjuntiva, donde van a tener abundantes células presentadoras de antígeno, como células de Langerhans, células dendríticas o macrófagos. Los folículos pilosos se dice que son un símil a las placas de Peyer, donde se va a dar el procesamiento de estas células presentadoras de antígeno. Los mastocitos son las células efectoras y la inmunoglobulina que característica en esta zona es la inmunoglobulina A, en la película lagrimal. Y todo esto funciona como un sistema MAL. En la cámara anterior, uvea y vitrio, se caracteriza por tener una barrera hematoocular. Carece de canales linfáticos desarrollados y por eso es que el drenaje de soluto se da a través del humor acuoso y se dice que la salida de algunas partículas se puede dar por endocitosis a nivel de los macrófagos en la malla trabecular. El iris y el cuerpo ciliar van a albergar las células presentadoras de antígeno y estas se van a procesar en el vaso. La uvea anterior contiene linfocitos T residentes y poco mastocitos. Y hay un privilegio inmunitario dado que en el humor acuoso hay factores inmunodepresores. Por otro lado, en la córnea se dice que en nivel central y paracentral, las células de Langerhans y los canales linfáticos son escasos, a diferencia de su limbo donde sí están presentes. Las inmunoglobulinas también se ubican a nivel periférico y esto es lo que le da el privilegio inmunitario, por ello es importante esto, conocerlo en un trasplante córneal. La retina y la coroides, por otro lado, es importante recalcar la barrera hematorretiniana, donde nos va a permitir evitar de que ciertas células o moléculas puedan ingresar a este nivel. A nivel coriocapular es importante las células presentadoras de antígeno, pero hay ausencia de canales linfáticos. En la retina se caracteriza por no tener linfocitos, hay una escasa presencia de inmunoglobulinas, sin embargo, en la coroides, que es una capa vascular, ahí sí es rico los mastocitos, linfocitos e inmunoglobulinas como la G y la A. Todas estas características hacen importante la característica del ojo de tener ese privilegio inmune, a diferencia de otros tejidos. Eso es todo la información que he podido recopilar para el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, doctora Stephanie, muy buena presentación, muy completa y didáctica. Bueno, veo que aún no hay preguntas en el chat. A ver, invitamos a los participantes, ¿no?, a realizar sus preguntas o en todo caso si quieren realizar un comentario, levantar la mano. A ver, estaba levantando el doctor Gerardo, pero creo que ya la bajó. Sí. Doctor Valderrama, ¿algún comentario? Bueno, quería felicitar a Stephanie. Quisimos que esta clase sea bastante dinámica. A veces describir la anatomía es un poco tedioso, pero si más bien la anatomía lo presentamos, cómo nosotros realmente, o sea, cómo nosotros diariamente
la utilizamos en nuestra actividad oftalmológica, creo que es un poco más entendible y digerible, ¿no? Solo quería comentar que las reacciones, ¿por qué las reacciones inflamatorias? Una vez se pregunta por qué las uveitis, los procesos inflamatorios pueden estar tan relacionados a enfermedades sistémicas, tanto autoinmunes como infecciosas. Eso ya lo dijo Stephanie y se da por la inmunidad, ¿no? ¿Qué quiere decir que la inmunidad? Lo que pasa es que en el ojo existen muchas células dendríticas. ¿Y qué son las células dendríticas? Son células presentadoras de antígeno. Entonces, cualquier antígeno extraño o cualquier antígeno que el ojo lo detecta, lo va a presentar. Lo va a presentar porque tenemos macrófagos en gran abundancia, tenemos linfocitos T, linfocitos B, entonces son rápidamente captados por las diversas estructuras oculares, no solo a nivel de la úvea y la coroides, que es la que va a recibir casi el 80% de la circulación de todo el ojo, ¿no? Entonces, del todo el organismo realmente va a pasar por ahí la sangre, entonces va a detectar cualquier proceso anormal en el cuerpo. Es por eso que nosotros muchas veces podemos diagnosticar artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de alteraciones del complemento o realmente también enfermedades autoinmunes raras. ¿Por qué? Porque el ojo lo va a detectar años antes incluso que se manifieste a nivel sistémico, ¿no? Entonces, cuando ya se presenta una uveitis, nosotros estamos obligados, antes se decía que no, que las uveitis anteriores se podían dejar pasar, pero eso ya no es así. Desde hace pocos años, los consensos internacionales nos obligan a nosotros a hacer el primer tamizaje orientado de acuerdo también a la clínica del paciente y a direccionar los exámenes para ver y diagnosticar algún problema que el paciente pueda estar teniendo en ese momento. Lo más probable es que no encontremos nada muchas veces, ¿no? Solamente llegamos a hacer un diagnóstico en las mejores series hasta el 60% de los pacientes que tienen una uveitis anterior asociado a algo. Entonces, un 40% de esas enfermedades no se va a presentar como tal. Recordemos que, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes están caracterizadas por tener criterios diagnósticos. O sea, si ustedes ven una artritis reumatoide, van a encontrar 11 criterios, de los cuales son 6 mayores y 4 o 5 menores. ¿Por qué? Porque son tan difíciles en sí de diagnosticarlos y estar seguros y de tachar a un paciente o de ponerle la cruz de que ya tiene una enfermedad autoinmune, la cual va a tener que tener un tratamiento y usar inmunosupresores para toda su vida, es bastante complejo y bastante serio. Entonces, muchas veces cuando el paciente te pregunta ¿por qué me está pasando esto en el ojo? Uno tiene que ser sincero, ¿no? Y decirle que muchas veces estas uveitis pueden ser asociadas a problemas metabólicos, puede estar asociado a fármacos incluso, ¿no? Porque el ojo lo reconoce estos fármacos. A mí me ha pasado muchas veces que personas que toman medicamentos o pastillas para bajar de peso o otros tipos de medicamentos X, y está relacionado a ese problema, ¿no? A esa reacción, un efecto adverso. Y si ustedes ven en los insertos de las pastillas, dicen muchas veces, puede producir disminución visual, pero no dice más, no dice uveitis anterior o uveitis intermedia o algo específico, ¿no? Entonces, todo esto se debe a que tenemos mucha cantidad, casi en todas las células de la coroides, de la coriocapilaris, del iris, tenemos muchas células presentadoras de antígeno. Y por lo tanto, el ojo puede ser la primera manifestación de una enfermedad que el paciente no sabe que tiene y que tampoco no se va a desarrollar muchas veces 5, 10 o 15 años después, ¿no? Eso es lo que de repente quería aportar. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora, tenemos una pregunta del doctor Eduardo Borovio. Pregunta si se ha visto uveitis en pacientes COVID. Bueno, hemos visto pacientes COVID, pero que no han venido por uveitis, ¿no? O sea, de los que yo he visto en el INO, por lo menos en la emergencia, ya tienen tienen una enfermedad ya conocida por lo general, ¿no? Y no viene como una uveitis para diagnosticar o para estudiar. O sea, hasta ahora, todas las uveitis que hemos visto están asociadas a otra cosa, ¿no? Lo más frecuente que llega a la emergencia, actualmente que estamos atendiendo en emergencia, son las queratoveitis herpéticas, ¿no?
o lo que siempre hay, ¿no? Los que son descontrol, porque muchos pacientes no están usando sus inmunosupresores o sus tratamientos reumatológicos, están viniendo o están llegando con crisis, ¿no? De actividad porque no están atendiendo reumatología, ¿no? Eso es lo que estamos viendo actualmente bastante. Ya, doctora. Bueno, ya no hay más preguntas, solo felicitaciones a la doctora Stephanie. Sí, ya no tengo más preguntas, doctora. Ya, muy bien. Parece Entonces, que quedó claro. te ha quedado como todo muy claro. Está muy bien. Después, ¿qué podemos hablar de repente de las barreras hematoacuosas, también que mencionó Stephanie? Las barreras hematoacuosas, ante cualquier proceso inflamatorio, obviamente se rompen, ¿no? Entonces, la ruptura de lo que nosotros vemos en los procesos inflamatorios, la celularidad en la cámara anterior, el flare, toda la fibrina que trasvasa todas las estructuras vasculares, es lo que nosotros denominamos ruptura de la barrera hematoacuosa, ¿no? Y se va a identificar, como ustedes lo ven, como ustedes mencionan, como lo llaman el Tyndall, ¿no? Nosotros lo llamamos celularidad o flare, ¿no? Para que quede claro, eso siempre es pregunta de examen, así como lo que es lo que es la producción del amor acuoso y todo lo que ha explicado muy bien Stephanie sobre el músculo dilatador y el esfínter del iris que también quisimos mencionar, ¿no? Yo creo entonces que ya terminamos, doctor Muro. Palabras finales. Sí, Vanessa, parece que ya eso fue todo, pero ha estado muy bien. Gracias, Stephanie. Gracias, Giancarlo, también por la moderación y Vanessa por los grandes aportes. Solamente recordarles que mañana tenemos una clase de anatomía y fisiología de la vía visual con la doctora Claudia Maldonado y siempre con la asesoría de algún médico asistente, no recuerdo en este momento quién está a cargo. Y nos vemos mañana entonces. Quería mencionar, ahorita que me estoy acordando, que Stephanie mencionó muy bien los diámetros de la pars plana, la pars plicata, y que por ende nosotros siempre ponemos los intravitrios a ese nivel, a nivel de la pars plana. Recordar que en los niños, bueno, recién nacidos, es diferente, ¿no? Se pone 1 milímetro porque obviamente su ojito está en crecimiento y los diámetros son diferentes. Todo lo que ha presentado Stephanie son diámetros, ¿no? De un adulto, ¿no? Entonces no hay que confundir, porque a veces uno puede ver los procedimientos de Avastin, ¿no? Que se le ponen en ROP, en retinomatía de la promatoridad, y dice, pero ¿por qué a uno? Si es 3, no. Obviamente los niños son más chiquitos, ¿no? Y también se tienen que respetar esos diámetros de crecimiento. Eso es todo. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.